Bueno, Bueno, y es el mes de la Biblia, sabemos todos por San Jerónimo, que es el 30 de septiembre, el fallecimiento. Él falleció en el año 420 en Belén. Y fue quien tradujo los textos, la Biblia, que estaba en arameo, hebreo y griego, el Nuevo Testamento, al latín, ¿sí? Por eso se toma el mes de la Biblia. Pero bueno, más que nada vamos, más que historia de San Jerónimo, vamos a hablar sobre la Biblia, cómo tenemos que posicionarnos al leer la Biblia. Ah, bien. pensé No, no, que... no, sí, pensaste bien. No, quería agregar simplemente para que ustedes sepan el panorama de lo que tenemos pensado, es hablar un poco de esto que Gabriela va a hacer la introducción ahora y vamos a comenzar a compartir el video. Y luego una pequeña como lectio divina con algunas pautas sobre una centralidad fundamental que es para lo que creemos que es para los cristianos, ¿sí? ¿Comenzamos a compartir? Muy bien, comenzamos a compartir pantalla. Como vieron, esto no estaba ensayado. A ver, ahora sí, yo necesito ver si se ve. Capaz. ¿Por qué me pasa esto? Porque son compartir. No, se me fue el mouse. F función F5. ¿Qué se ve? Todo, ¿no? ¿O no se ve nada? Sí, se ve el cuadro primero y Claro, al costado El está. Power. ¿Todos los costados se ve también? claro, Sí, no sí, como presentación. Sí, no, no es la idea. claro, Tengo que presentar. Me voy a bien, ver si, como era acá, esto. presentación. Ahí está. Ay, Ahí va. Ahora Ahí está. sí. Muy bueno, bien. entonces como les dije recién, vamos a ver qué actitud tengo que tener yo al leer la Biblia, ante la Biblia. Pero antes voy a cambiar la forma de verlos a ustedes. Así vemos solo una cosa. Ahí estamos. Eh, bueno, acá tenemos un rollo de lo que podría ser la Torá, un dibujo medio así, ¿no? Todo. Y sobre todo vemos cuatro caracteres. Ustedes van viendo el mouse, ¿no es cierto? Que estoy Sí, señalando. La primera letra, porque esto es el al revés de nuestro lenguaje, que es hebreo. Yod, Hev, Vev y Hev. Son lo que se conoce como el tetragramón, tetra de cuatro letras, que supuestamente se atribuye a Dios. ¿Mm? Esto ya lo hemos sabido, lo hemos hablado a lo mejor en algún momento, pero voy a dedicarme un poquito más a esto, tal vez con más detalles. Esto que estamos viendo ahí es, como explica, en alfabeto fenicio, cerca del año 1100 hasta el año 300, cómo se utilizaba, cómo se escribía en la primera línea, en la segunda línea el arameo y en la tercera línea el hebreo moderno. Entonces es lo que nosotros podemos abrir, los que tienen la Biblia del pueblo de Dios, por ejemplo, abren al comienzo y tienen unos caracteres hebreos y en otra página, creo, o en la misma, no recuerdo, unos caracteres en griego, ¿no? Diciendo una partecita, como para conocer los caracteres y decir, bueno, ¿qué pasa? Pero esto que nosotros llamamos como llave, resulta que hay un poquito de historia. Yo les voy a contar el 0,001% de esto, porque es muy extenso y hay que profundizar mucho en lo que es la lingüística del mismo hebreo y en lo que es el aprendizaje de los tiempos verbales y un montón de cuestiones. Ahí están solamente los consonantes dibujados, ¿sí? Pero ustedes verán que la imagen que puse al lado, donde yo ahora voy a tratar de marcar aquí abajo, que está en negrito, un recuadro negro, ahí están los tres tiempos verbales, ¿m? Donde hay algunos puntitos o unas manchitas parecidas abajo de las letras. Precisamente esos son los caracteres que se ponen vocálicos, o sea, los sonidos vocálicos de una A o de una E para que diga esto Yahvé. Pero también que Yahvé, por lógica del lenguaje, tiene que tener una alternancia entre consonantes y vocales, y cuando uno estudia bien esto, nos vamos a dar cuenta que está mal. Pero digo yo, ¿cuál es el objetivo hoy de este curso? Tenemos que aprender
el hebreo y todos esos detalles mínimos e ínfimos, no. Simplemente les quiero contar que es complejo el tema, que el hebreo como el arameo trabajan en triliteras, o sea, en grupos de familias con 3 caracteres. En este caso es la declinación del verbo ser. Cuando Moisés le pregunta, ¿y qué le digo al pueblo? ¿Quién sos vos? Y el famoso yo soy el que soy, ¿no? En la traducción literal de la palabra, de las palabras en hebreo, es yo seré el que seré, o sea, el que estaré siempre. Y no es lo mismo decir una cosa que la otra, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos en un lenguaje, por ejemplo, a ver, quiero decir esto, en una palabra de ellos encierran un montón de valores, mientras que nosotros tenemos una palabra y tenemos que decir un montón de adjetivos para poder explicarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decir algo, desde la semiología, yo cuando presento introducción a la semiología en los chicos de filosofía, les digo, hay palabras vagas y palabras ambiguas, ¿sí? O sea, las vagas, las que no terminan de definir su perfil de palabra. Porque yo digo la palabra vela y algunos van a pensar en la vela que se prende fuego para iluminar o para orar. El otro va a pensar en la vela del barco y otro va a pensar en la vela de velar a alguien, ¿sí? De cuidar y estar con alguien. Entonces, es una palabra que no termina. Yo tengo que estar explicando el contexto. Por ejemplo, digo, si yo estoy en un barco a vela y es de noche, digo, suban las velas y no soy muy específico, puede ser que se suban las velas del barco o que suban con las velas a bordo, ¿no? Para iluminar un poco más. Es confuso. Entonces, después hay otras que son ambiguas, donde no hay definición precisa. Si yo digo libro, ustedes asocian el libro que tienen a mano o en mente, pero uno estará pensando en un libro finito, otro en un libro grueso, uno de tapa blanda, otro de tapa dura, uno con muchas páginas, otro con pocas páginas de distintos tamaños. O sea, esto también en nuestro lenguaje, que es riquísimo, porque en español es muy lindo, pero todavía quedan estas cosas. Sin embargo, en ese lenguaje hay cosas que están implícitas dentro de ese grupo de familias. Para ser claros e ir cerrando el tema del tetragramatón, una cuestión es que en ese Yahvé, con todos los errores que se pueden decir lingüísticamente, pero que está allí, sería como el que soy, el que fui y el que seré. O sea, eso da un indicio de eternidad. Es es la expansión del verbo ser en toda la existencia. Por eso cuando de alguna manera nosotros podemos entender a nuestro Dios, lo podemos entender con ese carácter de eternidad. ¿Mm? A ese Yahvé, que por supuesto el hebreo no lo nombra, ¿sí? Cuando llegan ahí dicen Adonai y saltean lo que leen, ¿no? Porque es el que no se puede nombrar porque es demasiado grande para que la boca del ser humano pequeño lo pueda expresar. Bien. Hasta acá, es más, si alguien necesita ir parando para preguntar, genial, y si no, se anotan preguntas para el final, ¿ok? Hasta acá, más o menos bien, ¿quedó algo en duda, algo que quieran agregar? ¿Están ahí? Bien, sí, sí, Parece. gracias. Sí, Está, sí. está, No, está bien, está. ok. Continuamos entonces. Bien, bien, todo Bueno, bien. bárbaro. Bueno, pero volviendo a la lectura de la Biblia, lo podemos ver de distintas maneras, de distintos puntos de vista. No todos los métodos nos llevan a entender lo que Dios quiere decirnos. Por eso es importante ver qué actitud tengo yo ante la Biblia. Perfecto. Sí. Para eso necesitamos ciertas condiciones, para que la Biblia sea verdaderamente palabra de Dios. Si no, termina siendo un libro de historia que no nos dice nada más que lo que está escrito. Encima con historia y con errores, porque como histórico no sirve, como ciencia tampoco, y eso ya lo sabemos, porque tiene una misión diferente, ¿no? Por eso, cuando nosotros tomamos la Biblia, tenemos que leer con fe en Dios, conociendo lo que cada autor quiso decir a su pueblo, a su contexto, y también llevándolo a nuestro hoy, queriéndolo vivir nosotros hoy. ¿Y cómo es que nosotros podemos conocer, si no somos estudiosos de la Biblia, cómo es que nosotros podemos llegar a conocer eso de los autores? Tenemos la tradición en las Biblias, en la mayoría de las Biblias está la tradición.
que son las aclaraciones que están al pie de cada página, ¿sí? También podemos hacer cursos, esto que estamos haciendo nosotros, que nos ayudan a entender mejor este libro. Este libro no, que este conjunto de libros, ¿no? Exactamente. Porque sabemos que son muchos libros del Antiguo y de la Nueva Alianza, y libros de fe. En definitiva, son libros de fe, que nos van enseñando quién es Dios y quiénes somos nosotros para Dios, ¿sí? Todo lo demás es hermosura lingüística, ¿no? Todo lo demás viene por añadidura, digamos, para hermosear los diferentes textos que vamos leyendo. Pero lo importante es que la Biblia sea para nosotros el espejo de nuestra vida, donde podamos ver lo que vieron nuestros mayores y podamos vernos nosotros. Por eso necesitamos estar iluminados por la fe, tener la mente y el corazón abiertos al leer la Biblia y sin ningún prejuicio, sin pensar, uy, no, este texto me dice esto porque me dice esto, no. Ir abierto a leer lo que estoy leyendo y a encarnarlo en mi vida. Porque también en esto del prejuicio tenemos que tener en cuenta que no siempre la Biblia se la comprendió, eh, podemos decir, de manera pura. Durante mucho tiempo, podemos decir hasta el siglo XVIII, la Biblia era una cuestión de lectura literalista, no estaba en el acceso a todos, ¿sí? O sea, tenemos todas estas cuestiones que nos resuenan lo que nos dijeron. De hecho, es así como quedó en algún momento de la historia ese pensamiento medieval del pecado de Adán y Eva como el sexo. ¿M? Y ahí la culpabilidad sobre la sexualidad y todo lo que ello contrajo en la vida de las personas y los creyentes por una interpretación un poco tal vez retorcida o aquello que alguna vez se pensó que no era lícito poder tener un libro erótico en la Biblia, como lo es el Cantar de los Cantares, que no es nada más ni nada menos que si uno mira esos pequeños capítulos, son dos enamorados que están recontra súper enamorados con las hormonas a full y están tan enamorados que embriagados de amor ven al otro de una manera tan ideal y tan perfecta, aunque después nosotros hagamos la interpretación de que es el Dios enamorado que nos sigue y que es el amor eros que nos persigue, que se enamora de nosotros y nos ama permanentemente. Y esa es la interpretación, pero el texto en sí, cuando lo leemos sin prejuicios, ahí es donde nosotros tenemos una, a veces podemos llegar a tener, según lo que nosotros pensamos de cómo vamos a estar leyendo esto, ¿no? Es medio pesado porque, mirá lo que dice. Hoy en día ya, como hay bastante desvergüenzo, digamos, en la sociedad al respecto, ya es como que uno se relaja un poco más. ¿M? Como también la pobre Magdalena cuando la caratularon como prostituta. Siempre sabemos que ella fue liberada de todos los pecados, Muchos pecados. pero no era la prostituta que una vez entendieron que era la misma que lloró a los pies de Jesús. Exactamente. Y cuando hoy todavía hay personas que te dicen, no, sí, sí, bueno, yo le digo, mira, andate a la Biblia de Jerusalén, fíjate en la tradición abajo, en la lecturita, página 1305 o 1503, no me acuerdo bien, pero algo así. Eh, Fíjate ahí que dice que la María Magdalena es una, la María que lloraba a los pies de Jesús era otra y la mujer que iban a apedrear era otra. ¿Por qué? Porque obviamente hay gente que se mató estudiando mucho tiempo, que es lo que a veces digo, nosotros no tenemos el acceso a lo mejor a todo ese material científico que avala y ayuda. ¿Por qué? A veces hay miedo a lo que es la ciencia, ¿no? De las ciencias bíblicas. ¿Por qué? Y porque me va a hacer saber tanto que voy a perder la fe. No, no, no. Al contrario, por ejemplo, el conocer al Jesús histórico, tema muy interesante que tuvimos en la vez anterior, al conocer a Jesús histórico, que hay mucho más por decir, ¿sí? Porque hay muchísimo,
nos puede ayudar a conocer verdaderamente a ese Jesús hombre en su contexto, en su realidad, porque qué se dice de él y lo que no se dice, qué fue lo agregado, y saber leer el Evangelio digamos así, como filtrando lo que es el texto de fe y lo que es el texto histórico. Y entonces así poder enriquecer aún más la fe. Y esto es lo que digo a veces, es poder llegar a nutrirnos de tal manera, despacito, sin atragantarse y sin miedo sobre todo, porque esto, a veces he escuchado a algunas personas que dicen, no, pero cuando a mí me agarra una duda sobre la Biblia, sobre tal cosa, me pongo a rezar al Espíritu Santo que me lo aleje. Y yo pienso, ¿y no será el Espíritu Santo que te está llamando a que tengas una indagación, que vayas por otro lado a pensar para que pueda madurar tu fe? Entonces, sin miedo, uno puede escuchar, puede rumiar y que el Espíritu Santo vaya dejando filtrar lo que realmente va ayudándonos a crecer en la fe. Porque obviamente todo lo nuestro, nuestra vida de fe, todos estamos en un proceso diferente. Es como que algunos pudieron habernos pasado si fuera una escalera ascendente, ¿no? Algunos estarán por allá, allá lejos, sabiendo, entendiendo, más cerca de Dios que nosotros, y otros estarán todavía por llegar. Entonces, yo no tengo el derecho a, digamos, ni a desmerecer lo que el otro logró, diciendo, no, eso no es cierto, ni el que está abajo tampoco diciéndole, no, pero ¿cómo ignorás tanto? Sos un ignorante. Cada uno tiene su proceso de fe. Y eso también es un respeto muy lindo. Por eso, esto de mirarlo con los ojos de la fe, los ojos limpios, bien abiertos, un corazón dispuesto a una metamorfosis, como decía el apóstol Pablo. Bien, como dijimos, hay actitudes, algunas son negativas y otras son positivas. Entre las negativas podemos nombrar el fundamentalismo, el elitismo, el moralismo, el espiritualismo y el machismo. Ahora Héctor va a explicar cada uno de ellos. Bien, fundamentalismo. Obviamente habla de irse al palo total y tomar como única verdad lo que creo. Y acá tenemos esta imagen que habla por sí misma. Cada una de las diversas religiones que representan ante el elefante tocando una parte, todos conciben que es el total. Sin embargo, es simplemente una parte de lo que podemos llegar a comprender. Acá la palabra dice, ciegos ante tanta grandiosidad, lo poco que tocan creen que es el todo. Y es ahí donde se generan estas circunstancias de división o de guetos dentro de nuestra Iglesia Católica, por ejemplo, no, pero si estos piensan distinto, no, estos van mal, estos están más cerca estos son protestantes, como me han dicho a mí alguna vez, ¿no? Vos sos protestante. Bueno, viste, no te puedo explicar. Si yo te digo que el H2O es agua, y vos querés decir que otra cosa, y no te voy a discutir. Está bien, vos querés lo que quieras, ¿eh? Yo tengo que fortalecer mi fe en esto. Si vos me das permiso de por qué el H2O es agua, yo te voy explicando, ¿no? Cómo se vincula eso. Pero hay cosas que son lo que son. Y ni siquiera yo tampoco puedo tener hoy la claridad total y absoluta, sobre lo que está. Entonces, por eso, a veces llegar a un aferrarse a un texto ya sea literalista, etcétera, ¿no? Pero aferrarse a ese texto generan estas cuestiones, ¿no? De fundamentalismo. El elitismo es otra cosa. Eh, la verdad es que se creen selectos, ¿sí? Se creen las personas que caen en esto, o a veces podemos caer nosotros también en esto, ¿no? Creernos que estamos por encima de los demás. Como decía hoy, de esa escalera yo estoy por acá y el que está abajo mío, a ese es un ignorante, o sea, yo estoy mejor y no voy a reconocer al de arriba tampoco. Pero acá dice, por ejemplo, cuáles son algunas de esas características. Se ignoran algunos pasajes. Siempre las visiones negativas de la Biblia es por no tomar la totalidad de la palabra de Dios como nos enseña la iglesia. La totalidad no significa nosotros como cristianos tener absolutamente a rajatabla también todo el Antiguo Testamento completo, porque es muy difícil de entender, pero sí ese Antiguo Testamento o Primera Alianza tiene que estar con los anteojos de Jesús, o sea, ser visto desde Jesús, que desde esa realidad que predicó Jesús, que fue el reino, cómo leo aquel Antiguo Testamento, aquellos textos de la Primera Alianza. Se opta por los pobres
perdón, ignoran, ¿no? Solo leen pasajes en los que se critican, se opta por los pobres o critican a los poderosos, eso lo dejan de lado. O sea, es como que suena raro. ¿Cómo yo voy a tener que poner la mano en el bolsillo para... O sea, leen una vida muy retaseada de Jesús, ¿no? Bien, obviamente es una forma de manipulación y de poder, abuso de poder. Actitud moralista. Bueno, esto ya queda más que claro. Reglitas, 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 mochilas cargadas, pecado, 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 todo, todo. Yo no digo que el pecado no exista, no puedo decir que la tentación, que el mal no exista, ¿sí? Pero esto es lo que dice, ponen cargas tan pesadas, dice Jesús, que ni ustedes pueden llevarlas, ¿no? Entonces, atente al piojo. Acá viene esta actitud donde el mensaje de Dios es retaseado, tienen una moralidad y de hecho voy a tomar unas palabras del cardenal Cantalamessa cuando hace un par de años atrás, si no recuerdo mal, en el 2019, en la homilía que hizo para la Semana Santa, en la reflexión de la Semana Santa, en el retiro de Semana Santa para el Vaticano, el Papa y su curia, decía, nosotros, obviamente desde su lugar como cura, sacerdote, como iglesia, nosotros hemos moralizado el Evangelio, ¿no? Y obviamente después, si ustedes escriben eso en internet, van a leer toda la noticia, toda la homilía, es maravillosa. Obviamente después desarrolla todo esto. Hemos moralizado, hemos puesto el mal donde no se estaba, ¿no? Y hemos juzgado y nos hemos puesto de cobradores de peajes, ¿no? Muchas veces. Bien, una actitud espiritualista, por supuesto, es la otra parte, así donde estamos con el puro en el aire, ¿eh? O sea, es un intimismo, es un desapego, es una fe desencarnada, podríamos decir. Muchas veces tienen que ver con todo esto del desprecio del cuerpo mismo, por lo tanto, la sexualidad que es parte de nuestra humanidad, ¿sí? También está contemplada y justificada en todos los males que podemos llegar a mezclar con el punto anterior, el moralismo, ¿no es cierto? Bien, el fundamentalismo, ahí estamos cayendo en todos los sismos que estuvimos viendo. Se vive un poco en las nubes, lejos de la realidad, ¿m? Y tienen esto que el Papa Francisco decía, no al divorcio de la fe y la vida, ¿no? O sea, va junto y ahora vamos a llegar a explicar cómo se amalgama la fe y la vida con la palabra de Dios en una linda reflexión, ¿no, Gaby? Ujú. Bien, y no, obviamente tampoco les importa mucho el tema de la pobreza, los pobres, los necesitados, los preferidos de Dios. La actitud machista, bueno, ya eso creo que no hace falta desarrollar mucho. Eh, es una cuestión de abuso de poder, hay una cuestión muy larga y hay muchas interpretaciones al respecto, a veces en extremo negativas y a veces digamos, reclamos eh, ubicados, coherentes y respetuosos, quiero decir, respecto de esto, de la actitud machista dentro de la iglesia, que poco a poco esto va cambiando, ¿no es cierto? La lectura se busca justamente para segregar. ¿A quiénes? A las mujeres, indudablemente. Todo de hombres. Esto es todo, absolutamente todo de hombres, de hombres, de hombres, de hombres, y se acabó la historia, ¿no? Bueno, y hay una hermenéutica sesgada, ya de hermenéutica hemos visto algunas cuantas en estos cursos bíblicos de este tiempo, así que el mensaje es tendencioso, siempre se mira sesgadamente desde un lugar, desde una perspectiva, hay una supremacía. Cuando hay una supremacía de que alguien es elegido, los otros son los no elegidos, son los digamos, Es el resto. el resto, ¿no? Siempre, en vez de ser comunión y comunidad, estamos nosotros y ellos. Un tema debatido Entonces tienen más presente a los 12 apóstoles, por ejemplo, que a todos los discípulos, donde también habían mujeres en la entre ellos. cena. Por ejemplo, en la cena, ¿no? Que buscamos 12 para lavarle la pata en la Semana Santa. Y lo mismo Y, en y cuando Pentecostés. leemos, realmente dice, sí, Pentecostés es otro tema. Después dice, los discípulos se reunieron con Jesús a reunir y a comer. Y entre los discípulos estaban las discípulas también, ¿no? Quienes harían la comida y prepararían la mesa y todo el ritual que una mujer tenía en la mesa de los judíos, ¿no? Y obviamente el cambio semántico, o sea, la significación de ciertas palabras
que suele ser a veces acomodada. Bien. Ante estas actitudes negativas también están las positivas. Vamos a darnos un Menos poco mal. de... Sí. Porque como dijo hoy Héctor, fe, vida y realidad, pobres. Leer la Biblia hacia Jesús, con Jesús y desde Él, desde Él. Para eso tenemos que tener en cuenta el marco histórico que se escribió cada uno, el texto literario, qué género literario, en qué género literario fue escrito, y que la revelación sea progresiva. Y Héctor habló también de esos escalones, esas personas que tienen la fe más desarrollada, más fortalecida que nosotros o los que menos. Voy a explicar esto de fe. Bien, bueno, y acá decíamos por fin esto de poder entender cómo amalgamar desde esta óptica. Hay mil formas de explicarlo. Nosotros encontramos esta que nos pareció muy interesante. La Biblia más la fe más la vida, eso no es un signo menos, sino es un guión de separación para decir tres cosas. ¿Cómo se puede amalgamar para que sea palabra de Dios? Tienen que estar las tres para que sea palabra de Dios. Si no, como decía Gaby hoy, yo acá tengo un libro. Si lo tengo en la biblioteca, no tengo la palabra de Dios en la biblioteca, tengo un libro que le puedo llamar la palabra de Dios, sí, pero ¿cuándo es palabra de Dios? Cuando yo metabolizo ese texto y lo pongo en vida como pueda, con los recursos que tengo, con los talentos, los dones que Dios me ha dado, desde la humildad, desde el corazón, ponerlo al servicio del otro. Y es ahí donde realmente es palabra de Dios viva, ¿no? Que sabemos que se hace en el otro. Entonces, con este gráfico, este triangulito, vamos a poner estas tres palabras. Primero, la Biblia es el texto que tenemos para ubicarnos, para manejarnos. La fe sería lo que es el contexto donde se pondría en práctica, supuestamente, ese texto. Pero claro, ¿en dónde? En la vida misma, que es el pretexto. ¿Mm? No pretexto como excusa, ¿no? Sino el pretexto, Al antes revés. del texto sucede la vida y a esa vida que aconteció en el pasado y que acontece hoy, Dios aplica ese texto, que ya está escrito en algunas cosas, pero también hoy se escribe en nuestros corazones y la palabra de Dios se escribe hoy también en los corazones de los creyentes que hacen viva su palabra, en esos pequeños gestos de amor, con los que vamos creciendo y obviamente sostenidos en esa fe que crece. Pero además vamos a ver otras cuestiones, siempre están los blancos y los negros, los grises, cada vez que hay luz, hay sombra, decía alguien, ¿no? Claro, porque la luz en algún punto, en algún lugar, aunque sea muy buena la luz, en algún punto hace sombra y hay sombras ante la existencia de la luz. Entonces vamos a ver que también la Biblia se maneja muy bien, se puede interpretar muy bien y mejor cada vez gracias a las ciencias bíblicas. La vida en comunidad es lo que digamos, lo que es el alimento y el contexto por el cual la fe se puede poner en práctica. Esa fe que es respuesta, no es solo creencia, sino es respuesta al amor generoso de Dios que nos primerió, diría el Papa Francisco. Y las ciencias sociales los que estudian las situaciones humanas en sí, los movimientos sociales, lo antropológico, todas esas cuestiones que están allí. Hoy cuando ¿Sí? hablábamos, estábamos preparando esto, dándole el último toque, decíamos que el Papa Francisco habla mucho de las ONG, que nuestra iglesia no sea una ONG, si no nos quedamos solo con la vida, sin la fe y la Biblia. Si nos quedamos con la Biblia sola, es solo un texto, un libro que leemos. Y la fe se hace en comunidad, no hay quien tenga la fe solo, y si no es por medio de lo que yo conozco de la Biblia y lo que vivo en comunidad. También decíamos un ejemplo cuando vamos a comulgar, que si nos quedamos con comer el pan solo, es pan, pero no se hace en nosotros ese alimento de fe que es Jesús y que en el cual yo después no me lo guardo, sino que lo tengo que llevar a otros. Bien, acá veíamos la parte de la sombra que yo venía anticipando,
en las ciencias bíblicas. Si solamente yo me quedo con las ciencias bíblicas, pueden ser teorías inútiles. Yo puedo saber mucho, pero si no aplico la fe y esa fe vivida, nutrida por las ciencias bíblicas, y no lo pongo al servicio de los hermanos, de los demás, no sirve nada. Es realmente una teoría inútil, es solo teoría. Podés saber un montón de Biblia, pero queda ahí, nada más. Cuando nosotros nos manejamos lo que es en vida de comunidad y solamente el tema de fe, pero no tratamos de conocer mejor la Biblia y demás, podemos caer en errores como hablamos hoy: fundamentalismo, fanatismo, sectarismo, espiritualismo, idolatría. Y es más, idolatría, yo voy a tomar una palabra del Papa Francisco cuando creo que fue al año siguiente de su asunción, un tal junio por ahí, decía: el cristiano del siempre se hizo así, es un hereje, ¿no? O es un idólatra. ¿Por qué? Porque el cristiano de siempre se hizo así, se queda anclado en un momento de la historia de la iglesia y en algo que es totalmente irreal al contexto de hoy en la iglesia y no respeta la dinamis, o sea, la dinámica del Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas e ilumina cada momento del ser humano en cada realidad y en cada contexto. Siguiendo un poco el tema, aquí estamos, también podemos caer en fe en relación a la vida, por ejemplo, ay, si tenemos fe y vida juntos, pero sin mucha formación bíblica, total, no la necesitamos, tocamos de oído, a mí el cura me dijo esto, la catequista me dijo esto otro, y ya con eso me quedo bien, y lo que me digan, mamá mía, ¿no? Porque a veces se dicen cada cosa. Eh, Ahí viene el tema de la religiosidad alienada, o sea, ritualismos huecos que no promueven la fe, decía Francesco. La hipocresía religiosa, mucho rito hueco, y a veces hasta cierto toque de ingenuidad en algunas cuestiones. Por ejemplo, eh, la creencia aún sobre, no es nada grave, pero digamos, seguir pensando que Adán y Eva eran de barro. Ya hoy tenemos que tener un paso adelante de saber que hay un poco de evolución. Yo sé que en este curso no hay niños, así que puedo hablar tranquilamente de los Reyes Magos, que no son ni Reyes Magos, son los magos de Oriente. Ahí es un texto de fe que se incluye en las Sagradas Escrituras, ¿m? Pero en realidad históricamente no hay forma de poder comprobar que históricamente fue cierto. Entonces, ¿qué voy a decir ahora? No creo más en los Reyes Magos. No, no, como el significado que tiene, que es Dios vino para todos. El Oriente allá era el mundo distinto al hebreo. Entonces, no vino solo para los hebreos, vino también para los otros, ¿no? Este buen Jesús. Bueno, ahí hay una gran enseñanza, que Dios es para todos, pero digamos, no podemos caer en la ingenuidad de ese pesebrito de niño que está hermoso, que está lindo porque figura, porque ¿qué significado le doy a eso? No es que ahora dejamos de hacer el pesebre, sino qué significado nuevo, de fe le puedo poner a eso, qué es lo que me sirve para crecer. Y en las ciencias sociales podemos caer solamente, como decía Gaby, en eso que es un materialismo absoluto, un ateísmo, porque nos ocupamos solamente del ser humano. ¿Está mal? No, no está mal, porque el que tiene hambre le viene muy bien el paquete de fideo. Pero nosotros con la fe, los cristianos, tenemos ese plus, que lo hacemos desde del corazón de Jesús, que es el compadecerse con el otro y de llevar para adelante una vida más viva de fe y hacer que el reino que predicaba Jesús se haga presente, ¿no? Fíjense cómo son las cuestiones. Hago un paréntesis en esto y cuento que en el último curso de Jesús histórico que estuve realizando, hablaban precisamente de esto, ¿no? Eh, Hay una forma de poder, eh, perdón, ¿qué lo que acabé de decir? Perdón, recordame. No prestaste Lo de atención. ¿De los, qué? de Dale. los Reyes Magos. Eso sí, de los Reyes Magos. Bueno, decía, en este caso, perdón que se me saltó la chavetita, hay cuestiones que son de orientación, ¿sí? De orientación a una forma de crecer en la fe, pero sin tenerle miedo a ese paso, a ese Jesús histórico, porque nos ilumina mucho más en su profundidad de, de lo que, digamos, a lo mejor podemos leer literalmente el Evangelio. A ver, si vamos a las fuentes,
Hubo fuentes históricas que nombró muy bien Juan José, Flavio Josefo, Tácito, etcétera, pero la única fuente donde conocemos más a ese Jesús histórico son los evangelios. Bien, Gaby, ¿qué tiene que ver la guitarra con esto? La guitarra tiene que ver con esto porque se relacionan las cuerdas con el músico y la caja. Las cuerdas solas no suenan. La caja sola no suena. La caja con las cuerdas no suena si no hay un músico. Entonces, relacionamos las cuerdas con el texto bíblico, la fe en comunidad sería la caja y el músico es el que le da la vida. Bueno, Ahí se hace palabra de Dios, ¿eh? Bien. bien. La palabra de Dios es una palabra inspirada. En ningún momento se dice que Dios dictó ¿eh? a los escritores, sino que el escritor sintió la necesidad de dejarle al pueblo donde él estaba un escrito, un texto donde hablara de ese Dios. O sea que cada uno de los escritores de la Biblia son catequistas que escribieron sobre Dios. Y tuvieron un marco histórico, por supuesto, cada uno habla a la realidad donde vivía, el momento en que vivía. Para eso tenía que conocer el lugar donde vivía. Y nosotros también tenemos que saber eso, ¿eh? Porque Dios en aquella época quiso decirle algo. Y es más fácil entender lo que hoy nos quiere decir a nosotros ahora si entendemos ese marco histórico. Yo a veces pongo el ejemplo de cuando hablamos de Jesús, el buen pastor. Y bueno, el pastor, según cuál es la óptica que hoy un niño en la primaria, por ejemplo, puede entender. Capaz que el nene le enseña a hacer la ovejita con el algodoncito, el palito para ir a misa. Qué lindo, hermoso. Pero se le llegó a explicar qué significaba ser pastor en la época de Jesús, andar con el báculo peleando con ladrones o con lobos para salvar las dos o tres ovejitas de Morondanga que tenía, que era el sustento de su familia y era vital. Entonces, por ahí si yo le digo a un nene hoy, en una escuela como la mía, escuela privada, que tiene un contexto económico más relajado, que tiene una quinta, y en la quinta, para que no le entre los chorros, tiene un pastor alemán. Cuando llegó Jesús, el buen pastor, se va a acordar del pastor ese que tiene en la quinta, que va a morder a los ladrones. Entonces, me parece que uno tiene que estar entendiendo para poder hacer una hermenéutica, una aclaración un poquito más cercana, ¿no? Bien. Entonces, el mensaje para la gente de entonces era para la gente de entonces, según la realidad de entonces. El mismo El texto. mismo texto nos sirve para nosotros hoy. Por eso decimos que es una palabra viva, la palabra de Dios es una palabra viva. Y hoy hablábamos de distintos géneros literarios. Cada autor escribió según lo que a él le parecía. El poeta escribirá poemas, el cuentista escribirá narraciones, ¿sí? Y según lo que necesitaba el pueblo. Así como sabemos muy bien que Marcos fue eh, digamos, aludiendo a que fue una persona, Marcos, realmente, y no otro escribiente que aludió a Marcos, fue el inventor de un género literario llamado Evangelio, que después fue la fuente para Lucas y Mateo, ¿sí? Sumándole otra fuente que es el documento Q. ¿M? Así es como se fue, digamos, llenando un poco más. Por eso el Evangelio de Marcos, que antiguamente se creía que era un resumen de Mateo, por eso en la Biblia está primero Mateo, luego Marcos. Esto es al revés en cuanto a la construcción del texto. Primero fue el de Marcos, ¿sí? Y el de Marcos, que por eso también es el que no tiene, por ejemplo, el relato del nacimiento, mientras que los otros fueron agregados posteriormente al Evangelio, ¿no? Posteriormente incluso a la resurrección. Toda ese enigma del conocer la construcción de los textos es realmente maravilloso. Y algunos de los genios literarios, Gabriela, Sí, vemos narraciones históricas, didácticas, mitos, el Génesis es un mito, sagas, novelas, cuentos, poesías,
parábolas, bueno, Jesús hablaba en parábolas, discursos teológicos y textos apocalípticos. En cuanto a lo que más cercano a nosotros, ya en el año 1943, en la encíclica Divino Afflante Spiritu, el Papa Pío XII dice: el intérprete debe trasladarse con el pensamiento a aquellos tiempos del Oriente y examinar y distinguir claramente qué géneros literarios usaron los escritores de aquella época. En la escritura, las cosas divinas son presentadas, según el uso de su tiempo, de un modo humano. Este estudio ayudará mucho a una más completa y luminosa comprensión del pensamiento del autor sagrado. Y Concilio Vaticano II, por supuesto, en 1965, ya no es encíclica, sino que es un documento, el Dei Verbum, en el punto 12 dice: se indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir, según su tiempo y cultura, por medio de géneros literarios propios de su época. Hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar que se usaban en tiempos del escritor, y también las expresiones que entonces más se solían emplear en la conversación ordinaria. Bien, y acá fíjense, ahora podemos ir entendiendo un poco más por qué yo hablé, por ejemplo, de algo tan pequeño pero tan grande como el tetragramón. O sea, fíjense que miro esto, dice Yahvé, punto, sigo de largo. Pero ¿cuánto más hay detrás de unos pocos caracteres? ¿Cuánto más hay detrás de estas lecturas? Inclusive alguna vez que participé del estudio de algunas hermenéuticas, alguien solía decir, hay que saber leer incluso hasta los espacios, los silencios que existen entre, por ejemplo, eh, una cantidad de versículos, ¿sí? Cuando corta y pasa otra, ¿qué pasa? Falta algo. Y a veces cuando lo leemos muy conscientemente y no rápido porque ya sé lo que dice, a veces damos cuenta como que, che, acá faltaría algo. ¿Qué es lo que podría faltar? Y es ahí en esa ausencia, ¿Dios nos querrá decir algo? Pregunta, ¿no? Bien, continuamos un poco más. Bien, hoy hablábamos también de la revelación progresiva y Dios se fue manifestando gradualmente, según el pueblo, según las capacidades. Cada enseñanza fue como una escalera, un andamiaje que fue apoyándose en la anterior. Y entonces así cada vez más nos acercamos a la verdad de Dios. Ya, Entonces, sí, ya, hablábamos de una revelación paulatina y ascendente. Y ahora vamos a dar ejemplos con algunos libros de la Biblia, cómo con Dios, personajes con también. personajes, cómo Dios se fue revelando de a poco, dejándose mostrar quién era Él. En realidad, remarcando un poco más esto, eh, imagínense el, el atragantarse de muchos si hubiera sido que Dios le hubiera dado a Abraham directamente la Biblia así como la conocemos, ¿no? Claro, tomá, arreglate. Imposible. Fíjense cómo empieza con este hombre de la fe, ¿no es cierto? A demostrar que es un Dios que promete y que cumple. Por eso la gran fe de Abraham es la que se transmite después al pueblo de Israel, a su vez, a través de Jesús, al pueblo cristiano, y por otro lado, por Ismael, el primer hijo, con la esclava Agar, a los musulmanes, al Islam, ¿no? Al pueblo árabe. ¿Cómo llega ese
esa fe. Por eso son religiones abrámicas o abramíticas, depende cómo se lo quiera escribir. Es el hombre de la fe. A partir de esa fe de Abraham es la que se abre ese gran panorama de estas tres grandes religiones monoteístas que tenemos el mismo nombre, perdón, el mismo Dios, aunque se lo nombre de distinta manera. De hecho, por ahí los chicos me dicen, pero ¿cómo los musulmanes no se hablan Alá? Bueno, Alá o Alaha, ¿sí? Viene del arameo Alaha, precisamente, que es el nombre de Dios en ese lenguaje que es el origen del árabe después. Mientras que en Elohim, Yahvé, bueno, el Sadai, bueno, muchos más, por el nombre del lado de hebreo, y nosotros le decimos Dios. Y los de Inglaterra le dicen God, oh my God, ¿sí? Oh mon Dieu, en Francia, oh mio Dio, oh Dio mío, en italiano y así como otros tantos más. Siguiendo con esta revelación, a Moisés se le muestra un Dios que vive entre el pueblo oprimido y que además pide un compromiso, muestra los 10 mandamientos que debían cumplir los hombres adultos casados del pueblo. En Oseas vemos un Dios que es fiel y misericordioso. Oseas fue un hombre que estaba casado, su mujer era una mujer prostituta, pero que cada tanto se le escapaba y él seguía detrás de ella, perdonándola y amándola. Por eso decimos que la Biblia, si la miramos bien, está llena de pecadores y de pecados. Uy, ese es el libro que tenemos nosotros para la fe, y sí, porque pese a todo eso, Dios nos sigue amando. En el Isaías 2, en el libro de Isaías 2, vemos un Dios que consuela, un Dios para todos, un Dios que creó todo. En Ezequiel se muestra un Dios ágil que forja corazones nuevos, ¿sí? Ustedes recordarán que en el libro de Ezequiel, en un momento la profecía dice, y Dios le da a Ezequiel la orden de decirle al pueblo, che, huesos, prepárense porque Dios le va a dar músculos nuevos, tendones nuevos, le va a dar una nueva vida. Y a veces digo, ¿esto cómo encaja hoy con nosotros? Mira tu iglesia, mira tu comunidad, cuántos muertos en vida puede haber. ¿Cuándo yo me puedo comportar como un muerto en vida? ¿Sí? Y necesito que el espíritu dé carne nueva, de novedad, para volverme vivo y que realmente pueda ser vivo en mi comunidad, ¿no? En Job, el Dios se muestra misterioso, misterio, pero no castiga. Claro, ¿se acuerdan del diálogo famoso de esa frasecita? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Y los amigos que le decían, che, pero tu Dios es un guacho, ¿no? Este no va ni para atrás ni para adelante, fíjate que este era un buen hombre y lo perdió todo. Bueno, en realidad es un relato, sabemos muy bien, ya que ustedes que están en años de esto de estudios bíblicos y demás, sabemos que es un relato, pero que ese relato nos enseña de alguna manera que esto no es castigo de Dios, o sea, la persona mala o buena puede tener la vida que tenga. O sea, no por ser bueno no te va a pasar nada, no te vas a enfermar, no te vas a morir, no te vas a fundir tu negocio, y no por ser malo te tiene que ir todo mal. De hecho, hoy si miramos a veces a los que nosotros llamamos malos, le va mejor que a nosotros que tratamos de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque no tienen escrúpulos y total se mandan para adelante. Y no importa quién caiga y a quién hay que pisar. Y sin embargo, nosotros al tener ese tipo de valor humano de respetar al otro, a veces eso nos frena para hacer todos los desmanes que a lo mejor otra persona puede hacer sin ningún tipo de tapujo. Y sin embargo, al otro le va mejor y yo que soy, entre comillas, bueno, ¿sí? Bueno, ¿hasta qué punto, no? Porque somos cizaña y somos trigo también. Eso lo sabemos. Pero ahí está donde la imagen no es del Dios castigador. Y eso es una cosa como para vivirla y reflexionarla todos los días. En Macabeos, Dios muestra la vida después de la muerte. San Pablo tiene la experiencia liberadora de Jesús. Los sinópticos, o sea, Lucas, Mateo y Marcos, muestran a Dios Papá, Dios cercano, en Jesús. Y yo quiero volver un poquito atrás con Pablo, ¿no? Y sobre todo en relación con los sinópticos que están aquí.
Los estudiosos de la Biblia, los que son más estudiosos, mucho más estudiosos que nosotros, que saben bastante más y están años y años debatiendo y estudiando con gente, no solo católicos, sino sabemos que estos estudios bíblicos lo hacen profesionales de la ciencia. ¿Por qué? Porque se estudia desde la ciencia. Se dice que Pablo tiene influencia sobre, o sea, el pensamiento de la teología de Pablo está influenciado de alguna manera en los textos que están en los evangelios sinópticos. Eh, pero ¿cómo? Si en la Biblia están primero. Sí, sí, pero en la Biblia no significa que estén en orden. Fíjense Mateo y Marcos, lo que contaba hoy, ¿no? Eh, Hay toda una mirada de Pablo, una influencia importante sobre los evangelios. Después, en algún momento, si hubiera tenido que, se tendrá que profundizar esto, conseguimos material y lo ampliamos. Pero esa mirada de que Jesús muere por los pecados y todo eso es muy, muy, muy de Pablo. Bueno, en el apóstol Juan, que no está dentro del grupo de los sinópticos, se nos muestra a Dios como un Dios amoroso. El agapití, ¿no? Queridos míos, el amoroso, ¿sí? Es el viento, no te Ah, preocupes, ¿no? Porque estás sintiendo ruido en el patio y, bien, es ese Dios, digamos, del ágape, la entrega total y absoluta sin esperar nada a cambio. y por último, el Apocalipsis, que en griego significa revelación, ¿sí? Muestra a Cristo como triunfador de todos, de todos O los sea, el triunfador Dios que de... triunfa, ¿sí? Más allá de todo lo que ha pasado, de su muerte, de la ignominia, de todo lo que los relatos apocalípticos cuentan en esa hecatombe que muestra terriblemente, bueno, pese a todo eso, al final es el triunfo del Señor. ¿M? Y eso es lo que nos llena absolutamente de esperanza. Lo que sí quería aclarar algunas pequeñas cosas, que vamos bien creo con el tiempo, ¿no, maestro Juan? Hola. Sí, perdón, estaba, no me andaba el mouse. No, 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 está bien, No, estamos sí, bien con vamos el bien. tiempo. Vamos bien. Bien, 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 genial. Entonces, me permito la licencia de poder explicar un poquito más en algo. Ustedes fíjense, cuando estudiamos, decía esto de Jesús histórico y el Jesús de la fe, que es el mismo, pero es distinto dentro de los textos sagrados. Fíjense cómo cambió el matiz. Si miramos y analizamos bien al Jesús histórico, él predicaba el reino, que estaba apoyado muy sintéticamente en tres pequeñas cosas, pequeñas grandes cosas. Primero, que el hombre tuviera salud, ¿sí? Por lo tanto, vemos a Jesús curando. ¿M? Bien. También que el hombre no sufriera hambre, ¿eh? Que estuviese, digamos, que tuviese el regalo de la comida y de la solidaridad de sus hermanos para compartir. ¿M? De hecho, así fue como en la primera iglesia se reunía y decía a la gente, miren cómo se aman, ¿no? Porque compartían el pan, compartían la palabra de Dios. Y luego, por último, el vínculo de las personas, o sea, el perdón, el amar al prójimo como a ti mismo, o sea, tenés que aprender a amarte para poder amar al otro. Y esto, más allá que lo sabemos ampliamente, cuando miramos qué hace la iglesia, qué hacen los apóstoles, predican a un Jesús resucitado. El reino desaparece de su relato en sí mismo. Relatan a Jesús. Por supuesto que Jesús es el mismo reino, digamos, ¿no? Instaurado en la tierra. Pero ya empiezan a hablar de un Jesús resucitado y empieza toda una conmoción de sus experiencias de fe y la iglesia sigue transmitiendo esto. Cuando la iglesia empieza a revisar sus cosas y comienza a tener una lectura más amplia, como decía, gracias a ciencias bíblicas y la inspiración del Espíritu para hacer ver las cosas que están allí, pero que a veces no hemos visto, hoy podemos llegar a hablar que estamos mostrando a un Jesús que enseñaba el reino. O sea, estamos haciendo un mensaje de buena noticia mucho más completo, ¿no? En definitiva, estamos mostrando a este buen Jesús.
Bueno, hasta aquí. Dejamos de compartir. ¿Eh? Sí, ahora dejamos de compartir. Ah, estaban. Sí, vamos a aparecer como estos otros hermanos nuestros. ¿Estás ahí? Bueno, Sí, estábamos todo el tiempo escuchando, todo el tiempo. bien, bien. Y cocinando, Gaby. ¿Y? ¿Y Y qué? cocinando. Y Ah, cocinando. Por eso bien. me Bueno, puse este lado, porque tengo que ahora parar el vamos para pelo. allá. Bueno, Trae postre. Bien, ahora entonces vamos a esta segunda parte que decíamos, donde vamos a compartir, les voy a tirar algunas preguntas. Después perdón. Gabriela va a dar la cita. Ellos no tienen ninguna pregunta para hacernos de todo. Ah, perdón, sí, eso. ¿Quieren agregar algo, preguntar algo? De a uno siempre, por supuesto. No, no, venimos bien. No, yo bueno, muchas gracias primero por la exposición tan bien preparada y tan bien presentada, ¿no? Em, yo insisto mucho en el Espíritu Santo. Ustedes hablan de fe, yo ahí suelo poner Espíritu Santo porque el Espíritu Santo influye, es el que en el fondo escribe, que inspira, es literatura inspirada. ¿Quién inspira? El Espíritu, ¿no? Y después el Espíritu es como que nos permite entender. Ujú. La luz, uno como que la clave es para que no sea letra muerta, o sea texto, como ustedes decían, texto, ¿no? Son texto. ¿Cuándo cobra vida ese texto? A la luz del Espíritu, fundamentalmente. Y Exacto. es el que creo que, bueno, finalmente nos permite entender lo que el autor sagrado quería decir con su lenguaje, en su contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos permite actualizar. El gran desafío es actualizar. ¿Qué me dice a mí Mm, hoy? Esa palabra escrita hace más de 2000 años. ¿Qué me dice a mí hoy, no? Y eso creo que si no es a la luz del Espíritu, corremos el riesgo de inventarnos lo que nos parece a nosotros, ¿no? Exacto, sí. exacto. Porque ustedes insistían mucho en un trabajo de purificación previo antes de leer la Biblia para no proyectar en la Biblia, no hacer transferencias de lo que uno piensa, lo que uno cree y hacerle decir cosas que no lo dice, ¿no? Pero están dentro mío. Como decía ese aforismo, ¿se acuerdan? Las cosas no son como son, sino como somos, ¿no? No vemos las cosas como son, sino como somos. Y esto pasa con la Biblia o pasa con las personas, ¿no? Uno ve las cosas como es uno. Entonces, si no hay un trabajo previo de purificación de la mirada, ustedes insistieron en eso también mucho, ¿no? Si no hay un trabajo previo de purificación de la mirada, voy a ver lo que quiero, ¿no? En el fondo voy a hacerle decir, y ahí caemos en los fundamentalismos, caemos en todo ese tipo de errores o actitudes negativas que ustedes decían, ¿no? Eh, bueno, eso nada más. Agradecerles y remarcar un poco la importancia del Espíritu Santo. Sí, perfecto. Gracias. 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 Sí, y precisamente esto que decía un poco Luis es lo que viene al paso siguiente, ¿no? Porque le voy a tirar cuatro preguntas que dice precisamente en el texto que le va a decir Gabriela, si tiene una Biblia en mano, si no lo vamos a leer también acá, para rumiar, para pensar. Eh, la primera, ¿qué dice? ¿No? Lo que estamos leyendo. Ese es un paso básico, primero el primer contacto. ¿Qué dice? Obviamente pedimos primero la asistencia del espíritu, por supuesto, porque esto tiene que estar, no, no tenemos mucho tiempo para alargarnos, pero realmente sí invocamos al espíritu para la lectura, ¿no? Si ven Espíritu Santo, desde la frasecita que sepamos, la oración larga o la corta, pero buscar ese aliado, ¿no? Ese Paráclitos. ¿Mm? ¿Qué dice el texto? Lo que dice, no lo que me dice mi cabeza que decía, ¿no? Esto lo que volví a decir un poco. eh, Tratar de buscar realmente el texto. Después, ¿qué me dice a mí? Por ahí alguna palabra que pesa más que otra, que estoy descubriendo más que otro. Y alguno de ustedes tal vez pueda compartirlo si se anima en voz alta, nadie se siente obligado, por favor, levanta la voz, habla, dice, cuenta. Y si hace silencio, también es absolutamente valioso. ¿Por qué? Porque esto es parte de esa libertad que nosotros tenemos para rumiar y a veces podemos expresarlo y a veces no podemos expresarlo o simplemente no nos animamos por cuestión de personalidad, como sea. No hay problema. Somos así y así nos amamos, ¿no? Nos queremos como somos. Entonces, ¿qué me dice? Luego, ¿qué le digo a Dios?
O sea, ¿qué respuesta, qué diálogo tengo con él? ¿Eh? ¿Qué le puedo decir? ¿Mm? Y por supuesto, después, ¿qué hago yo con esto? O sea, ¿en qué me transforma? ¿Me podrá transformar en algo? ¿Lo podré descubrir? Y tal vez no lo descubrirás ahora. Tal vez te vas a tu casa, te vas a dormir esta noche, o tal vez mañana en el trabajo, rumiando, tac, ¿no? Cae la fichita. A veces en las cuestiones de fe me ha pasado, no digo que a todo le pase lo mismo, pero me ha pasado que a veces no he tenido respuestas inmediatas. Ha pasado tiempo y han pasado realidades y a veces decís, eh, ¿estás ahí? ¿No? Como yo le decía hoy a ustedes, ¿estás ahí, Señor? ¿Mm? Esos desiertos que nosotros a veces vivimos, ¿no? Y después viene, pero ¿qué pasa? El acordarse de las praderas, verdes praderas del Salmo 22, ¿no? Donde, bueno, me tengo que aferrar a eso, saber que en algún momento esa pradera puede volver. Y ahí es donde está el frescor y el sabor de la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios suele parecernos como algo hueco, sin sabor, sin nada, como un panal de abejas sin miel y por ahí puede ser absolutamente dulce y gratificante, un elixir para nuestra alma, ¿no? Y nuestra vida, sobre todo, porque no solo el alma, ¿no? El alma que está metida en la vida, está encarnada. ¿Mm? Entonces, con esas cuatro preguntas le tiro, reitero, ¿qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo a Dios? ¿Y qué voy a hacer con eso? Bien, el texto que elegimos hoy es del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Me dejás decir un poquito en griego que me acuerdo de memoria cuando estudié? En argé, en logos, así comienza, no me acuerdo más. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella, y nada de lo que existe se hizo sin ella. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la vencieron. Palabra de Dios. ¿Alguien podría retomar, obviamente escuchando otra voz, quisiera leerlo nuevamente para que siga resonando un poquito más, por favor? Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Palabra de Dios. En mi caso, quiero compartirles que me da su carta de presentación, de saber que no es así nomás cualquier cosa, sino que es una maravillosa carta de presentación. Y si, y si me voy a la primera parte donde dice, ¿qué me dice, no? La palabra verbo, o como era, dice Jesús, bueno, en el principio era la palabra, ¿no? Bueno, esa palabra, cuando vamos al latín o del latín se deriva la palabrita que queda como verbo, nosotros tenemos tres, ¿cómo se dice? Declinaciones verbales, ¿no? Ar, er, ir terminan, ¿no? Cantar, vivir, comer, leer.
son acciones. Y este Jesús, de alguna manera, esa palabra que parecía ser simplemente un sustantivo quieto y callado, es una palabra acción, como en su origen hebreo se conoce con davar, ¿no? Palabra acción, una palabra que hace, una palabra que transforma. Wow. Y ahí me pega mucho más el sentido en mí, en lo que a mí respecta, ¿no? El sentido de lo que su palabra hace, porque su palabra entra en mí y si dejo que trabaje, me transforma. A mí me lleva al Génesis, al libro del Génesis que empieza así también, ¿no? En el principio, y también todo ese primer capítulo del Génesis, ¿no? Dios dijo y se hizo, ¿no? Con la palabra Dios hace, ¿no? Me lleva el inicio de Juan al inicio de la creación, ¿no? Con otro parecido, ¿no? Porque también se habla de la luz y de las tinieblas, ¿no? Que es la palabra que separa luz y tinieblas. Eh, y ya como en conflicto, ¿no? La luz brilla, las tinieblas no la vencen, como que ya en lo primigenio de todo hay como un conflicto entre la luz o la vida o la verdad, que son casi sinónimos en Juan, con las tinieblas, con la muerte, con la mentira, ¿no? Este, y también la diferencia, ¿no? Porque en el Génesis es como el caos, lo que está al principio, y acá al principio está Dios y la palabra, ¿no? Y eso es lo que dice, ¿no? Y lo que me dice es esto, ¿no? Que ya desde el inicio, más que uno sueña en un mundo ideal, ya hay un conflicto. Ya, y tenemos que aceptar que, bueno, convivir con eso, ¿no? Después el prólogo sigue hablando, ¿no? Que los suyos no la recibieron. Ese conflicto está muy presente en el prólogo de Juan, ¿no? Y en todo el libro de Juan, en el fondo. Sí, acá dice como que no se refiere al comienzo del mundo, ¿no? Sino al principio en el sentido absoluto, cuando nada existía fuera de Dios. Cuando los primeros filósofos pensaban sobre estas cosas, uno de ellos, ahora no recuerdo cuál, pero hablaba del arjé, que era el principio de todo, ¿no? Otro era otra cosa, otro era el fuego. Bueno, en este caso el arjé, fíjense, el arjé, el mismo término griego, que yo dije en arjé, en jólogos, ¿no? En el principio, ese principio era allá, ¿no? En ese solamente existencia de Dios, el eterno. Bueno, si alguien más quiere, damos la palabra. Y si no, las otras dos preguntas, el qué le digo a Dios, que es algo tan personal, ¿eh? O por qué no, en pareja también, ¿no? Que le damos a Dios nosotros dos y ustedes dos, Mario y Lili, ¿eh? Cada uno sabrá. ¿Y qué voy a hacer con eso? Creo que es una respuesta ya personal a Dios, así que quedará picando para nuestro rumiar y nuestro interés, nuestro interior, digamos, nuestra interioridad. ¿Mm? Si alguien más quiere decir algo, y si no, después Juan, usted tiene la batuta.
Hola. No, no es desde el micrófono, sino que me perdí todo lo que dijeron por intentar conectar con el celular. Em, Así que no sé lo que dijeron, disculpen, les pido mil disculpas. Yo solamente lo que puedo compartir es que este texto eh, me pone frente al gran misterio de la grandiosidad incomprendida, incomprensible, ¿no? De la infinitud del Señor y de esos caminos en los que uno realmente eh, pretende acaparar con el entendimiento y error craso, crasísimo realmente, pero eh, siempre pienso el principio, qué difícil que es para mí entender no, comprender, y se lo digo a diario al Señor. Puedo entender por los siglos de los siglos, o puedo, me es más fácil, mejor dicho, ¿no? Pero eso del principio eh, me pone realmente en un atolladero, pero bueno, renuncio porque verdaderamente esta grandeza es, no sé, eh, ni una mota de polvo queda uno, ¿no? Sabiéndose obra de sus manos, con esta, el- la cantidad de, la totalidad de las cualidades, qué decir, no es cualidad la palabra acertada, ¿no? Para nada de los atributos con que pretendemos encerrar a Dios, con que pretendemos describirlo, con que pretendemos caracterizarlo, rotularlo incluso. Me maravilla, este texto me maravilla, sencillamente. Y después pensar a este Jesús tan cercano, pero tan cercano y tan anonadado, la palabra, eh, no sé, me quedo yo sin palabras. Muchas gracias, Lili. Y Sí, supuestamente Juan va a compartir después el video, así que podrás revisar lo que hemos dicho. sí, realmente yo cuando pienso, leo el Jesús, todos los evangelios, es como que, bueno, eh, como que uno va entendiendo algunas cosas, bueno, por ahí no, pero realmente estas cosas, lo único que le puedo decir a Dios es que aumente mi fe, porque mi cabeza me pasa como Lía, ¿no? La cabeza de uno no da para entender, comprender y llegar a entender todo este misterio tan grande. Muchas gracias. Y muchas gracias al matrimonio, hermoso, hermoso toda la disertación. Gracias. Gracias. Sí, un poco escuchando todo esto, se ha leído tantas veces esto, pero tan difícil hasta comprenderlo, y mejor que no se comprenda, porque creo que perdería el sentido. Eh, y me acuerdo de esto, de lo que decías, de las distintas formas de nombrar a Dios, que bueno, nosotros en castellano decimos Alá, y ahí termina, ya está encorsetado, siendo que después el árabe dice Allah y termina como quedándose sin aire porque Dios es inabarcable, ¿no? Lo supera uno, hasta incluso no llegás a terminar de nombrarlo. Eh, y bueno, y está acá, o sea, todo. Como decía Lili, es difícil pensar el principio y qué había antes, y antes era Él, eh, antes era Dios.
y por los siglos de los siglos hasta el final, y seguirá estando. Eh, el que se mantendrá, el que es, el que fue, es y será. Es ser directamente.